El ejercicio que venimos realizando ya desde hace algunas semanas, esta plática que hemos sostenido con candidatos a la presidencia, diputaciones, alcaldías. Bueno, hoy vamos a platicar con otro candidato a la presidencia. Tenemos que platicar con el candidato Amílcar Rivera, a quien le agradezco el acompañarnos este día en la cabina de la Red Noticias para platicar precisamente de su postulación junto a Érico Can-Sakik, quien se están postulando a presidencia y vicepresidencia por parte del partido Victoria. Amílcar, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y por la apertura que tienen ustedes de poder trasladar nuestra visión, nuestros planes de trabajo y nuestros proyectos a toda la ciudadanía. Así es que muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Amílcar, de Escuintla a Misco, de Misco a la presidencia. ¿Y cómo Amílcar decide buscar la presidencia y no buscar la alcaldía capitalina, la alcaldía de Misco nuevamente? ¿Qué cambió para que usted buscara la presidencia? Bueno, en la realidad es que muchos vecinos o amigos, ciudadanos lo llaman a uno contándole los problemas de extorsión que muchas veces ellos sacan sus pequeños negocios a la calle y que lo primero es que les cae el teléfono y le cuentan a uno o lo llaman a uno para pues darle la mala noticia de que un amigo, familiar de un amigo, y normalmente las personas más afectadas son las que tienen los trabajos a veces más sencillos, ¿verdad? Que son los pilotos o los de logística que van en los camiones repartidores y al final un alcalde, aunque haga su mayor esfuerzo, el tema de la delincuencia es difícil combatirla desde una municipalidad, se necesita llegar a la presidencia para cambiar temas de fondo realmente que tenemos aquí en Guatemala. Y un tema de esos de fondo, que es los que más me inspira a mí el poder llegar a la presidencia, es que aquí en Guatemala, lamentablemente, el tema de los derechos humanos los hemos mal interpretados. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos malos policías, pero también tenemos buenos policías. Pero lamentablemente aquí en Guatemala, cuando un buen policía defiende la vida de un buen ciudadano y él tiene necesidad de usar su arma, hiere o mata a un delincuente, ese policía es consignado y llevado a prisión preventiva o le dan una medida sustitutiva, pero igual en los dos casos ese policía le suspenden el salario. Entonces eso desincentiva ese tema y a mí me incentiva y me anima fuertemente el poder cambiar ese sistema y que los derechos humanos realmente estén del lado del buen policía, del buen ciudadano y sea el quien lo defenda. Hay que cambiar ese sistema. Y es más, los buenos policías, es más, los deberíamos de incentivar con una bonificación por productividad. Las llamadas que me hacen también solicitándome, a veces si yo no conozco a alguien, dónde poder colocar a alguien en un trabajo y personas a veces que están preparadas, con disposición de poder estudiar, entonces de trabajar, perdón. Y el otro tema y aspecto que me interesa muchísimo es que en los últimos años se ha estado hablando en Guatemala de la urgencia y de la gran necesidad de invertir en cárceles, de hacer cárceles nuevas, y digo yo, ¿cómo es posible que estemos pensando en invertir en cárceles cuando la necesidad de estudio, la necesidad de establecimientos nuevos es tan grande en nuestra Guatemala? Así es que... O sea, ¿usted no invertiría en cárceles? Yo honestamente no invertiría en un centavo en hacer una nueva cárcel, sino que nosotros invertiríamos fuertemente, si la población nos lo permite, en la construcción de institutos tecnológicos, en darle más recursos a la Universidad de San Carlos para acercarla a las diferentes regiones, a los diferentes hogares. Y por supuesto que hay que hacer algo con las cárceles. Y lo primero que hay que hacer es que ya los presos no sean los que manden ahí, que los presos no sean los que... Pero ¿está usted consciente que hay una sobrepoblación? Por supuesto. Y si hay una sobrepoblación, ¿cómo combatimos el problema de sobrepoblación? Pero estoy más consciente aún. Yo soy profesor universitario y estoy consciente y seguro que la única forma de sacar adelante a Guatemala es a través de la educación. Eso sí lo tengo clarísimo, que eso debe de ser el pilar fundamental de cualquier gobierno. A ver, si usted es presidente, perdón, a ver, si usted es presidente, usted va a enfrentar uno de sus primeros problemas que va a tener que enfrentar, es el sistema penitenciario. Le han cambiado director como a locura, cambio. Bueno, vamos a hacer dos temas ahí específicos. El primer tema Pero permítame terminarle la pregunta. Por favor. La pregunta es,
usted se convierte en presidente. Supongamos que usted recibe el beneplácito de la población, gana las elecciones, se convierte en presidente. Uno de los primeros problemas que tiene que resolver es el problema del sistema penitenciario y el tema de la sobrepoblación en las cárceles y el control de las cárceles. Si usted no va a invertir en nueva infraestructura de cárceles, ¿cómo va a resolver la problemática? Bueno, hay dos prioridades en Guatemala. Cuando habla cuando uno habla de educación, en Guatemala solo se habla de la educación primaria, pero hay una ausencia de presencia en el Estado de institutos básicos y diversificados. Por eso queremos construir los tecnológicos. Entonces tenemos dos opciones: construimos más cárceles o construimos más institutos. Si a Amílcar Rivera, pues la población le da la oportunidad de ser presidente, la inversión va a ser orientada hacia la educación. Más institutos tecnológicos y el apoyo a la Universidad de San Carlos. Y en el tema de las cárceles, ¿cuál es el problema? El problema es que ahí ellos son los que están mandando. Por ejemplo, se ha intentado muchísimo por muchos años el poner los bloqueadores y dicen que funcionan, que no funcionan, pero el tema tecnológico sí funciona. Yo soy licenciado en informática, yo sé que eso funciona. Lo que pasa es que son los presos los que tienen como que el switch para encender y apagar ese tema. Y es más, teléfonos públicos tampoco no deberían de haber en las cárceles. Y también esa gente pasa totalmente desocupada todo el día solo pensando en qué cosas puede hacer. A ellos los deberíamos de poner a trabajar, pero no sacarlos a trabajar afuera, sino que allá adentro, que hagan blog, que hagan adoquín. Los blogs nos pueden servir para proyectos de vivienda, el adoquín para proyectos de pavimentación, pero la prioridad, si la población me permite ser presidente, vamos a invertir los recursos que tiene el Estado en la construcción de institutos tecnológicos, porque yo estoy convencido y seguro que la educación es el inicio del desarrollo para Guatemala. Pero quiero entender cómo el tema de educación soluciona en un corto plazo el problema de las prisiones. Haciendo más cárceles no te va a solucionar el problema tampoco delincuencial de Guatemala. Eso no te lo va a solucionar. Simplemente lo que vamos a tener es más cómodos a los presos. Pero nosotros lo que queremos es que realmente a mediano y largo plazo podamos tener una solución efectiva para nuestra Guatemala. Cada día que pasa en Guatemala y que un joven no ingresa a estudiar sus diversificados o sus básicos, le estamos condenando en el futuro a ese jovencito. O jóvenes que por la lejanía de la universidad no pueden ir a estudiar, también los estamos condenando y le estamos quitando grandes oportunidades, porque nuestra juventud en Guatemala tiene la capacidad, lo único que necesita son oportunidades. Podemos tener más cómodos a los presos o podemos aperturar oportunidades reales para nuestra juventud y para aquellas personas que han tenido el deseo de querer estudiar, porque esa es la única manera de que ellos pueden tener un mejor futuro. Cambiando de tema, hablando ahora del partido como tal, el Partido Victoria. ¿Cuántos familiares suyos integran actualmente el comité ejecutivo del partido? Somos dos. Dos. ¿Quiénes son los dos que integran? Es mi señor padre, es el secretario general, que no está postulado a ningún cargo electoral, y mi persona. ¿Y su hermano? Él no es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Él solo corre como candidato? Él es candidato, sí, pero no. ¿Y si va a correr de nuevo? Él va a la reelección en Escuintla como alcalde. Sí. ¿Qué le pareció el trabajo que hizo su hermano al frente de la comuna cuando se dio la tragedia del volcán de Fuego? Bueno, yo creo que él estuvo al frente del problema. Creo que la tragedia fue muy lamentable, muy triste. Para mí como escuintleco, yo soy nacido en Escuintla, me dolió muchísimo y creo que fue clave el apoyo de la población. Yo creo que hay que reconocer principalmente el apoyo de la población, ya que apoyo del gobierno lamentablemente fue muy poco. ¿Sí? ¿Usted hubiera hecho algo diferente a lo que hizo su hermano para atender la emergencia? Yo creo que él jugó su papel como lo debería hacer, el líder que necesita un municipio, estuvo al frente del problema, no se escondió, sino que estuvo al frente. Yo creo que todos los alcaldes que se convierten en el representante legal de un municipio y el representante moral principalmente, lo que deben de hacer al momento de una tragedia es estar al frente del problema. ¿Por qué usted fue de la familia Rivera la persona que decide postularse a la presidencia? ¿Por qué no su hermano? ¿Por qué no su señor padre? Bueno, yo en lo personal, por ejemplo, yo nunca he aspirado, por ejemplo, a ser diputado, nunca me ha llamado la atención. ¿Por qué no le llama la atención? No me llama la atención porque el Congreso de la República como tal es muy importante, pero la actividad que hace
cada diputado en lo individual son temas macros, y no se pueden reflejar los resultados directos hacia la población, aunque el órgano es muy importante. En el caso de mi persona, yo tuve la oportunidad de llegar muy joven a la alcaldía de Misco. Yo llego a los 29 años de edad, el alcalde más joven que ha tenido Misco y el único alcalde a su momento que ha sido reelecto. Al salir de Misco me voy a la universidad a dar clases, algo que me apasiona también, en clases de licenciatura en Administración Pública y en Maestría de Administración Pública. Y en estos últimos años hemos estado estudiando políticas públicas de otros países y nos hemos dado cuenta de que los países con políticas públicas claras sí pueden salir adelante. El gran problema aquí en Guatemala es que no hemos tenido políticas públicas de Estado, sino que políticas públicas de gobierno, que cada 4 años es como que le diéramos reiniciar y nunca avanzamos en un proceso de desarrollo. Entonces eso me ha inspirado, he tenido el deseo, yo sueño con una Guatemala productiva, con un pueblo sano, educado, seguro y principalmente con trabajo. El guatemalteco es trabajador, no por nada se van a Estados Unidos arriesgando su vida en el desierto. Y Guatemala es un país donde nos debemos sentir todos los guatemaltecos privilegiados de haber nacido en esta bella tierra, una tierra que tiene muchos recursos. Lo que pasa es que esos recursos lamentablemente no han existido las oportunidades para la gente se pueda desarrollar. El otro aspecto importante es cuando uno analiza el Ministerio de Desarrollo, que de desarrollo no tiene nada, y el Ministerio del MAGA, uno se da cuenta que hay necesidad de cambiar la misión de esos dos ministerios. Y actualmente son ministerios que solo buscan el asistencialismo. El MAGA lo que hace es regalar una pala, una piocha, una carreta, pero con eso no vamos a resolver los problemas de la población. ¿El partido Victoria Ajá. es el partido de los Rivera o es un partido que sí tiene democracia a lo interno? Mire, los partidos políticos el caso del partido Victoria son alrededor de 24,000 personas afiliadas con 60 órganos legales, o sea, se necesita de una estructura para que un partido pueda nacer a la vida jurídica. Entonces, a lo interno del partido, ¿usted compitió contra alguien más en este proceso para seleccionar al candidato a la presidencia? Mire, lamentablemente aquí en Guatemala con las reformas de la ley es una limitante. Sería hermoso que esos son de lo que hace falta en esos cambios de reforma de la ley electoral, que se permitieran las primarias. Eso sería algo muy bonito y hermoso. Pero ¿cómo proponer hacer unas primarias actualmente con estas reglas cuando se prohíbe prácticamente a los partidos políticos casi que antes de una postulación o antes del 18 de marzo se nos prohibía hasta decir que podíamos ser candidatos? Entonces hubiera sido hermoso hacer primarias. ¿Usted había algún liderazgo dentro de su agrupación política en el partido Victoria que usted hubiera dicho, él puede competir contra mí? A mí por ejemplo, yo admiro mucho al licenciado Mario Pérez Guerra. Él es un excelente profesional. Con una excelente visión. Con él estamos planteando una reforma constitucional en conjunto. Yo creo que él podría haber sido también una persona, solo que su visión y su pasión, lo platicamos varias veces con él, es lograr las reformas constitucionales necesarias, y con él estamos planteando la creación de una quinta ley constitucional de visión de Estado y de políticas públicas de Estado, porque era lo que mencionaba hace un rato. Aquí en Guatemala cada 4 años volvemos a iniciar y nunca terminamos, y si algo necesitamos son políticas públicas fuertes de corto, mediano y largo plazo que se pueda dar realmente una continuidad. Entonces tenemos excelentes personas, y es más, el licenciado Mario Pérez Guerra, si la población pues me elige como presidente, él va a ser el comisionado presidencial para la reforma constitucional. Él hubiera podido competir contra usted en las primarias. Él es excelente, más que competir. Miren, aquí no se habla de una competencia, sino que el licenciado Mario Pérez Guerra, mi respeto y mi admiración, y si nos está escuchando en este momento, mis saludos para él. ¿Cómo escogen a Éric Ocanza-Kik para acompañarlo en el binomio? Por algo muy especial. Normalmente cuando se presenta un binomio presidencial, normalmente se presenta o del interior por completo o del área metropolitana.
Obviamente yo soy nacido en Escuintla, pero nazco a la vida política en Misco, que me da la oportunidad, que por supuesto lo llevo en mi corazón, por esa gran oportunidad que me dan. Entonces le pedimos a Eric Ocán. Él es un hombre que viene desde abajo, de padres agricultores, con una niñez y adolescencia muy difícil, sololateco. Él conoce en realidad la Guatemala profunda, no porque se la hayan contado, ni porque solo use ese término, sino que él viene realmente de esa pobreza, y Dios le permite ahí sí que dentro de su misericordia, porque son pocos los guatemaltecos que logran salir adelante, hoy es un empresario de éxito. Entonces quisimos combinar ese aspecto, que pudiera estar representada una persona del interior del país. ¿Qué tiene Eric Ocán que no tenga usted para complementar ese binomio? Ese conocimiento y esas vivencias que creo que son muy importantes. El haber nacido de padres campesinos, de mucha pobreza. Él me cuenta que de su pueblo se tiene que ir a estudiar a otro lado para buscar los básicos. Eso representa también dejar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, trabajar con trabajos sencillos prácticamente de niño y adolescente, y poder estudiar en sus tiempos, ya sea fines de semana o en la noche. Entonces y ahora es un empresario de mucho éxito, entonces generador de empleo, que es lo que nos interesa también a nosotros, si nos permiten llegar al gobierno, es poder generar oportunidades de empleo. Entonces eso me entusiasmó muchísimo, y pues muy contento de que sea él el compañero de fórmula. Vamos a la pausa con una pregunta del doctor Juan Francisco Romero. Doctor. Gracias, buenos días, Amílcar, gracias por estar con nosotros, señor Rivera. Revisando sus redes sociales, dos de sus propuestas es atraer inversión y reforzar la seguridad, Sí. pero eso hay que negociarlo con un Congreso, y en los últimos años los Congresos, o los últimos gobiernos, la oposición está en el Congreso. ¿Cómo negociar proyectos que necesitan pasar por ese tamiz político? Bueno, mire, yo creo que el gran problema de los gobiernos que han llegado es que la legalidad, obviamente cuando uno es electo la tiene, pero la legitimidad del presidente es muy importante, ese apoyo ciudadano. Y el gran problema es que los presidentes esperan hasta el segundo y tercer año para empezar a presentar algunos tipos de proyectos. En el caso nuestro, nosotros vamos a presentar estas reformas en las primeras semanas, menos del primer mes. Vamos a estar presentando las reformas que queremos nosotros para poder atraer a esa inversión. Por ejemplo, en el caso del MAGA y del MIDES, ahí no se necesita pasar por el Congreso, sino que con un acuerdo gubernativo vamos a cambiarle la misión. Y esos ministerios van a pasar a dar capacitación que se necesita, tecnología. Cuando me refiero a tecnología estoy hablando de infraestructura agraria, el provocar economía de escalas, que son creaciones de cooperativas, asociaciones, créditos blandos. No estamos proponiendo regalar el dinero, sino que créditos blandos, que realmente la gente tenga acceso. Y número 5, el aperturar nuevos mercados. Y en ese tema de aperturar nuevos mercados, Guatemala tiene sus embajadores. No voy a decir todos, pero la gran mayoría están dedicados al buen vino, a la buena comida y al buen paseo. Y los embajadores lo que deberían de estar haciendo a la par del Ministerio de Economía es atraer aperturar nuevos mercados o atraer nuevas inversiones. Y por supuesto, en las condiciones de inseguridad que estamos viviendo, es difícil el poder atraer nuevas inversiones. Entonces, en ese aspecto, número 1, queremos cambiar este tema de la policía, de que el policía, cuando hace bien su trabajo, él a veces es consignado por herir o matar a un delincuente. Eso debe de cambiar. Número 2, vamos a utilizar al ejército de Guatemala, hay que utilizarlo. Ese tema, cuando yo fui alcalde de Misco, yo fui el que inicié, provocó, peleé, y fue en Misco que se instalaron los primeros destacamentos militares en la época que yo fui alcalde, y luego eso se empezó a replicar en otros municipios. Y tenemos que hacer mucha prevención del delito, y obviamente si algo necesitamos es que se regresen las empresas que se han ido a otros países a Guatemala. Y para ello obviamente necesitamos hacer algunas reformas, especialmente en el tema fiscal, donde podamos tener condiciones competitivas ante otros países, pero esas propuestas las vamos a estar haciendo nosotros al inicio de nuestro gobierno, que es cuando los gobiernos inician con mayor fuerza. Obviamente se necesita del diálogo, se necesita la capacidad de liderazgo también. Ese es un tema muy
muy importante para que esos temas puedan pasar. Así es que estamos seguros de que, obviamente no decimos que sea fácil, porque no hay nada fácil, pero estamos convencidos de que si se tienen las propuestas claras, se pueden hacer las gestiones necesarias para que puedan pasar estos proyectos. Estamos platicando con Amílcar Rivera, candidato presidencial del Partido Victoria. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay más temas que tenemos que abordar con él. El tema de la encuesta, está en 9ª posición con una intención de voto del 1.7%, lo vamos a platicar. Y por supuesto algunos otros temas que queremos abordar con él. Pausa, ya regresamos con más. 7 de la mañana, 59 minutos. Continuamos en esta emisión de la Red Noticias. Estamos conversando esta mañana con el candidato a la presidencia del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Usted lo recordará porque en su momento él fue alcalde de Misco y también buscó retomar la alcaldía de Misco cuando compitió contra Neto Brand, si no estoy mal, ¿no? ¿Usted compitió contra Neto Brand? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué piensa del trabajo de Neto Brand, por cierto? Bueno, mire, yo creo que ahorita ya la población dentro de, ¿qué? 2 meses más o menos, tendrá que opinar si lo consideran un buen trabajo, ¿no? Yo creo que más le corresponde a la población esa opinión. Usted vive en Misco, ¿no? Claudio vive en San Cristóbal. ¿Y qué le parece como ciudadano de Misco? Bueno, mire, lamentablemente la infraestructura vial, por ejemplo, ha quedado parada. El último paso a desnivel en Misco fueron los que se inauguraron en mi administración. O sea, el tema de infraestructura ha quedado pendiente, el tema del agua potable está complicadísimo, el tema del alumbrado público, ya se necesita una renovación del tema del alumbrado público. Nosotros iniciamos con la instalación de cámaras de vigilancia y también han quedado parados. Bueno, se han hecho pues otras cosas, ¿verdad? Usted ha habido fiestas, o sea, está bonito. ¿Qué le hizo pensar de que si no podía ganar la alcaldía de Misco, sí puede ganar la presidencia? Bueno, mire, los temas son bien coyunturales, las propuestas. Yo creo que en la campaña pasada se dio un fenómeno bastante especial. Las personas querían, creo que algo totalmente nuevo que nunca había participado, sin experiencia política y sin nada. Y yo creo que ese fenómeno pesó mucho al final. Usted se encuentra actualmente, según la encuesta libre, en esta encuesta realizada por Prodatos y presentada por Prensa Libre, está usted en 9ª posición de la intención de voto con un 1.7%. ¿Qué opina acerca de esta encuesta? Bueno, recordemos que las encuestas lo que son fotografías de un momento político, de lo que las personas piensan. En este momento recordemos que la campaña empezó el 18 de marzo y ellos creo que, si no mal recuerdo, creo que la encuesta la hicieron del 15 al 20 más o menos, o el 15 al 22. Entonces, pues nosotros no habíamos tenido oportunidad de hacer nuestros planteamientos, entonces, pues contentos. Yo creo que en la vida lo importante no es cómo se inicia, sino cómo se termina. Entonces, el reto es grande y pues ahí los últimos serán los primeros serán los últimos. Entonces, hay que esperar que pasen estos dos meses. Su esposa también se dedica a lo político, ¿no? Bueno, a mi esposa le ha gustado mucho la política. Ella ha sido, en primer lugar, la persona que me ha acompañado ya por 22 años. O sea, tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios, en todos los proyectos. Nos casamos muy jóvenes, de 22 años. Estudiamos la licenciatura en informática juntos. Estudiamos la maestría en administración pública juntos. Luego ella saca un doctorado en desarrollo sostenible y yo saco un posgrado en finanzas. Los dos somos catedráticos universitarios. Ella actualmente es diputada del Parlacén. Pero en esta ocasión platicamos desde el año pasado nosotros en que ella no iba a postularse a un cargo electoral. Muchas personas me dijeron, mira, tu esposa está excelente para que sea la candidata a alcalde de Misco por el Partido Victoria, ya que ella, en la época que yo fui alcalde, jugó un papel protagónico, fue la primera esposa de un alcalde que se pone al frente de las obras sociales de la municipalidad y es una persona muy, muy capaz y muy, muy preparada. Pero decidimos el trabajar pues en conjunto en este proyecto de la búsqueda de la presidencia y es más,
Con ella hemos estado haciendo en conjunto un análisis sobre el tema del Parlacén en los últimos años. Y ella está terminando conjuntamente con unos abogados que tenemos el poder, si pues me permiten ser presidente de Guatemala, el poder sacar al Estado de Guatemala del Parlacén, ya que los frutos que ha dado el Parlacén son prácticamente nulos. Muy fácilmente ella podría haber ido al Parlacén, poder entrar, haber encabezado, pero la decisión nuestra es que trabajáramos en conjunto el tema de la presidencia y que en un eventual gobierno de Amílcar Rivera el Parlacén, hay que salirse del Parlacén. Realmente es un gasto que innecesario, que no ha dado frutos para el Estado de Guatemala. Y ella no sabía de que era un gasto sin frutos al que se metía cuando se postuló. Lo que sabíamos nosotros, el mecanismo, porque el gran problema no es la institución como tal. El gran problema es que hay herramientas buenas, pero que al final no se le han dado un buen uso. Y muchas veces es porque han llegado personas al Parlacén que no tienen ni la menor idea de a qué es lo que están llegando. Entonces, o sea, el Parlacén no es malo, pero la gente que está dentro sí. Sí, y eso depende mucho de los partidos políticos, de las personas que se postulan. Entonces, en el caso nuestro, tomamos ya la decisión de que el Estado de Guatemala debe retirarse del Parlacén. ¿Y ella no pensó en renunciar del Parlacén al ver todo esto? Bueno, estamos terminando el estudio, como te repito, estamos terminando todo el estudio conjuntamente con unos abogados, porque también creemos nosotros que hay que llevar una propuesta seria para no solamente decir, sino que hacerlo también. Pero ustedes sí se retirarían del Parlacén. Nosotros, si Amílcar Rivera llega a la presidencia de la República, esas van a ser una de las primeras acciones que vamos a tomar, que es que el Estado de Guatemala se retire del Parlacén. Me imagino que se lo contó a usted, porque es su esposo, pero ¿qué le dijo? ¿Cuál es la principal decepción que ella tuvo por el tema del Parlacén? Eso, que realmente no, los frutos que se pueden dar son muy pocos, o sea, prácticamente, por ejemplo, el tema de la integración centroamericana es muy importante, pero eso se puede seguir abordando desde el SICA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana, y que el Parlacén, su función como tal, lamentablemente original se ha desviado completamente. Así es que si yo llego a la presidencia de la República, el Estado de Guatemala se va a retirar del Parlacén, y con eso también se quita el aspecto importante, porque también hay un problema también ahí político y de percepción totalmente equivocado, que los presidentes al salir de su cargo llegan ahí a refugiarse. Yo creo que eso no debe de ser así. Bueno, estamos conversando a través de la red 106.1, nuestras frecuencias a nivel nacional, la red televisión, canal 40 en Claro Televisión y canal 95 en Claro Satelital para todo el país, con Amílcar Rivera, candidato a la presidencia del Partido Victoria. Vamos a habilitar ya el 58-58-1061, le repito, 58-58-1061, para que usted también pueda plantearnos sus preguntas para el candidato a la presidencia del Partido Victoria. Amílcar, la situación del país no es sencilla, es sumamente compleja. Si usted tuviera que escoger a alguno de los candidatos que compiten con usted por la presidencia para integrar su equipo de trabajo, ¿usted sí escogería a algunos de ellos? ¿Le parece interesante el perfil que tiene alguno de ellos? Mire, en este momento no lo he aún analizado. Yo creo que se tienen que ir pasando las etapas. Yo creo que esa etapa sería para una etapa de la segunda vuelta. Pero sí no podría ser equipo con personas, por ejemplo, que estén a favor del aborto. Con ellos no podría ser equipo, con personas que estén de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, tampoco podría ser equipo. Tampoco podría ser equipo con personas que piensen en retirar la embajada de Guatemala de Jerusalén, tampoco podría ser equipo. Tampoco podría ser equipo con aquellas personas que lo que buscan son para favorecerse ellos políticamente, el solo dar programas asistenciales. Me está hablando de Sandra Torres. Por supuesto. Usted no podría hacer equipo con Sandra Torres. ¿Con quién más no podría hacer equipo? Con Tel Maldana tampoco. ¿No? Tampoco. Ella está a favor del aborto. ¿Con Suri Ríos? Con Suri Ríos creo que tendríamos que sentarnos a ver ciertos temas, ¿verdad? Nosotros buscamos la productividad del guatemalteco. Entonces eso es lo que nos interesa. Hay temas que
Pero con los primeros 3 aspectos que te mencioné, con esos 4 temas que te mencioné, con ese tipo de personas no podríamos hacer equipo ¿Y de con trabajo. Alejandro Yamatei y Roberto Arzú? Creo que ahí descartaría yo la posibilidad, con ninguno de los dos podría ser equipo. Sí. Sí, con ninguno de los dos. ¿Qué no les gusta a ellos dos? Bueno, creo que Roberto, creo que en primer lugar no está presente, por eso no me gusta a mí hablar de las personas que no están presentes, pero creo que su forma de pensar, creo que yo no podría trabajar con él. ¿Y Alejandro Yamatei? Trabajé un poquito con él, pero no siento que es una persona que cambia de opinión. Entonces, a mí me gusta trabajar con las personas que su sí sea sí y su no sea no. Ahora, hay un tema que se ha discutido mucho en esta campaña, el tema de los equipos de trabajo. ¿Quién conformaría su equipo de trabajo? ¿Usted ya lo tiene definido? ¿Va a presentar a su posible gabinete antes de la elección? Vamos a estar presentando a las personas de aquí al 16 de junio. Ya mencioné al licenciado Mario Pérez, que él va a ser parte va a ser un comisionado muy importante. O sea que tendrá figuras de comisionados dentro de su gobierno. Vamos a tener figuras de comisionados. Vamos a tener el ingeniero William Sandoval, él va a estar en CGPlan. La licenciada Lidia de Hernández, ella me está ayudando ahorita ya en el tema de finanzas, en el tema financiero, que es otro aspecto muy importante. ¿Su ministra de Finanzas? Posiblemente. Vamos a estarlo definiendo. Entonces, de esa manera vamos a estar presentando nombres para que la población lo pueda tener claro. ¿Sí se atreverá usted a presentar gabinete completo antes de la primera vuelta? Eso es lo que queremos nosotros poderlo presentar. Yo espero que después de Semana Santa podamos estar presentando ya a otras personas para que la población sepa. Yo creo que la población debe de saber con quiénes va a trabajar uno. Yo creo que eso es importante. Pregunta a través del 58-58-1061. A través de www.lared.com.gt, nuestra señal de FM trasciende las fronteras y llega al suelo norteamericano. Hay diferentes guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos que nos escriben a través del WhatsApp del 58-58-1061 y preguntan cómo abordar el tema o la crisis migratoria que se está viviendo a nivel de Centroamérica y cuál es su postura y su reacción ante las medidas que está tomando actualmente Donald Trump y que están impactando incluso con la ayuda internacional de usted llegar a la presidencia. Bueno, mire, en el tema de las ayudas, yo quiero marcar mi postura en ese sentido muy clara. El gobierno de Amílcar Rivera, si algo no vamos a andar haciendo ya es pedir que nos regalen más dinero, porque la realidad de las cosas es que eso ha venido de todo, desde que nací yo. Guatemala siempre está viendo qué nos regalan y yo creo que esa postura debe de cambiar. En el gobierno de Amílcar Rivera, si algo vamos a pedir es que nos aperturen nuevos mercados. El guatemalteco lo que quiere es trabajar. Así que en el gobierno nuestro no vamos a andar pidiendo regalos a nadie, sino que lo que queremos es que nos aperturen, que nos compren y que vengan a invertir a Guatemala. Eso es lo que nosotros queremos, porque la migración, la única forma en que se puede parar es generando trabajo, no con que nos regalen dinero. Entonces lo que necesitamos es que lo que producimos en Guatemala, mejorar la calidad de producción, que eso se debe hacer con capacitación y con tecnología, y que nos lo compren, que no podemos seguir pensando en que nos regalen. Tenemos que pensar en que nos compren o que vengan a invertir y que nos den empleo. Pero esa es mi postura, yo quiero ser muy claro en ese aspecto. Si no queremos nosotros, gobiernos, que lo que presenten es andarle regalando a nuestros vecinos, sino que lo que provoquen es productividad, también debemos de tener un gobierno que lo que busque es lograr la productividad de la nación a través de apertura de mercados o que vengan empresas a invertir a Guatemala. Esa va a ser mi postura muy clara. Amílcar, ¿cómo asegurar de llegar a la presidencia que usted no va a beneficiar a sus familiares con puestos, con prebendas, con dinero, con obras? ¿Cómo asegurarlo? Miren, yo estuve en la alcaldía 2 periodos y la realidad de las cosas es que nosotros, y yo en lo personal, en primer lugar, eso es un delito, en primer lugar. Yo, gracias a Dios, hace 8 años salí de la alcaldía y aquí estamos compartiendo con ustedes, teniendo la oportunidad de estar aquí. Así es que ese es un tema, es un delito, pues. Y si Dios me da a mí la oportunidad de ser presidente, quisiera yo salir de presidente y
después de como expresidente poder estar compartiendo aquí con ustedes, no terminar como los presidentes que en esos últimos años han terminado. Casi todos han terminado en la cárcel, ¿no? Entonces mi petición, le digo yo a las personas que oran, les digo, miren, oren por Amílcar Rivera, porque yo si llego a ser presidente, yo quiero ser un instrumento de bendición para mi nación. Y si Dios me permite ser presidente, yo no quiero terminar como los presidentes de estos últimos años. Yo quiero terminar mi periodo y dejar una Guatemala productiva. Eso es lo que yo deseo. En una presidencia de Amílcar Rivera, ¿qué rol jugaría su señor padre? Bueno, como mi papá nomás, él es mi papá. Él se alejaría completamente Es de la que el presidencia. presidente voy a ser yo. Pero sí se alejaría él de la Igual que, presidencia. es que él sería mi papá, él es mi papá. O sea, es como te digo yo, tú eres aquí el locutor, pero no por eso ya no le vas a hablar a tu papá. Sigue siendo tu Puede papá. pasar, ¿no? Sí, él sigue siendo tu papá, o sea, él va a ser mi papá, pero el presidente, igual como en la alcaldía, el alcalde fui yo. El presidente, si la población me lo permite, yo voy a ser el presidente. Y creo yo que si algo es importante en la vida es aprender a escuchar a todos, a los que están de acuerdo contigo, pero también hay que escuchar en la política a los que no están con uno y los que no están de acuerdo con uno. ¿Por qué? Porque el que no está de acuerdo con uno no está de acuerdo con uno por algo. Y ese algo muchas veces es lo que evitaría que uno cometiera grandes errores. Pero lo que ha pasado es que en la presidencia solo se le quiere escuchar a aquel que está de acuerdo con uno. No, uno tiene que escuchar al que está de acuerdo y al que no. Y de ahí poder tomar las mejores decisiones en beneficio de la nación. ¿A quién escucha actualmente Amílcar Rivera? ¿Quién forma su grupo cercano? Bueno, ya mencioné algunos nombres. Están también los secretarios departamentales también, que son personas muy capaces. Por ejemplo, en Chimaltenango tenemos al ingeniero Maynor, que es un agrónomo importante. En Santa Rosa está la licenciada Jackie Quiroa. En Quiché tenemos al licenciado Mario Chamay. O sea, es todo un equipo. Y por eso yo estoy haciendo una campaña tal vez un poquito, obviamente todas las campañas hoy por hoy son diferentes, pero yo todos los domingos he decidido irme a sentar a un parque central, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo, y no convocar a los simpatizantes de nosotros, sino los que se encuentran en el parque. Yo me siento ahí a tomar un cafecito con ellos, les explico parte de nuestro programa y los escucho a ellos. Hay personas que han estado de acuerdo, otras que no han estado de acuerdo, pero al final lo único que hace eso es enriquecer el plan. En Guatemala necesitamos una visión compartida, y una visión compartida se construye con los que están y los que no están de acuerdo con uno. Usted fue en su momento parte de líder, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo ve ahora esa etapa de su vida cuando fue parte de líder? ¿Es uno de los grandes errores que usted ha cometido? Mire, fue un error definitivamente. El sistema político estaba estructurado de una manera diferente. Eso dio un cambio radical hoy por hoy en Guatemala, y gracias a Dios, porque si no, tal vez no estuviera compitiendo hoy para la presidencia. Hoy creo que la población, a pesar de que cuesta un poco más llevar el mensaje a la población por las limitantes que hay, pero creo que fue un cambio muy, muy positivo. Y yo creo que en la vida de las buenas decisiones uno aprende, y de las malas decisiones uno aprende más aún todavía. ¿Qué tan mal decisión dice usted fue lo de aprende líder? muchísimo. Yo creo que fue un gran error, pero aprendí muchísimo. Creo que, en primer lugar, algo que no debe de pasar en un partido político es la soberbia. ¿Líder había soberbia, líder? En mi opinión sí, había mucha soberbia, y yo pienso que la humildad debe de ser lo que debe de acompañarnos en todo el proceso electoral y principalmente en el gobierno. Bueno, primera de muchas pláticas, Amílcar Rivera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, se nos ha para mí, terminado muchas el gracias. tiempo. Escuchaba usted la plática que hemos sostenido con Amílcar Rivera, candidato a la presidencia por el partido Victoria.
busca la presidencia en esta ocasión, después de haber sido alcalde de Misco, buscar de nuevo la reelección en Misco, ahora busca la presidencia de la República. Como se lo he explicado a él y se lo he explicado a todos los candidatos y se lo reitero a usted, amigo oyente, esta será la primera de por lo menos 3 entrevistas que buscamos tener con los diferentes candidatos a la presidencia. En una segunda oportunidad hablaremos puntualmente de los planes que pretenden impulsar ellos desde el Ejecutivo. Vamos a la pausa, ya regresamos con más y le planteo diferentes temas en la recta final de esta primera emisión. Por la mañana, esta es la conexión para informarse, para estar más cerca de Guatemala, para viajar por el mundo y vivir la pasión del deporte. Esta es la conexión de la Red Noticias.